Capítulo 5. Civilizaciones antiguas y su conexión con seres extraterrestres. Es acertado afirmar que tenemos que saber de dónde venimos para tener una idea clara hacia dónde vamos. Por eso, en este capítulo veremos las diferentes civilizaciones de nuestro planeta que tuvieron posible contacto extraterrestre en la antigüedad. Por eso, en este capítulo veremos las diferentes civilizaciones de nuestro planeta que tuvieron posible contacto extraterrestre en la antigüedad. Sumeria, los orígenes. Se dice que los sumerios fueron la primera gran civilización, teniendo sus orígenes entre los ríos Tigris y Éufrates, en el territorio de Mesopotamia, zona de Oriente Medio, en donde se encuentran actualmente Irak, Turquía y Siria. Los sumerios fueron los primeros en desarrollar la escritura, la ciencia, la astrología y la arquitectura. Fueron ellos quienes identificaron los planetas con divinidades. Incluso se presume que los sumerios sabían que los planetas giraban en torno al Sol, adelantándose milenios a Galileo o a Copérnico. Lo curioso es que los antiguos sumerios no tenían telescopios o algún otro instrumento para poder observar todo lo que describen en cuanto a sus conocimientos astronómicos. Sin embargo, tenían representaciones de planetas lejanos de nuestro sistema solar, como Urano, Plutón y Neptuno. Los sumerios dejaron plasmadas en las tablillas toda la historia de su civilización, cultura y origen. Zecarías Sitchin es el traductor y autor de una declaración en la que afirma que los sumerios procedían de una civilización extraterrestre llamada Anunnaki y que fueron originados gracias a la ingeniería genética de los Anunnaki. En las leyendas sumerias se hablaba de un sistema solar formado por nuestros 9 planetas más el Sol y la Luna, pero también se menciona a un planeta desconocido llamado Nibiru, que tendría una órbita excéntrica extraña, perdida, muy elíptica, que tardaría en completar una órbita al Sol más de 4000 años. En aquellas viejas tablillas sumerias se decía que el ser humano descendía de los Anunnaki, o lo que traduce como aquellos que vinieron del cielo. Según las traducciones de las tablillas sumerias realizadas por Sitchin, los habitantes del planeta Nibiru, quienes habrían visitado la Tierra en uno de los acercamientos de Nibiru a la órbita terrestre, interfiriendo así en la evolución natural de la humanidad. Al parecer, la ingeniería genética habría jugado a favor de la especie humana, ya que los Anunnaki habrían creado una especie híbrida entre ellos y los humanos de la Tierra, y el resultado, según Sitchin, sería el que hoy es llamado el eslabón perdido. El dios sumerio, ingeniero genético Enki. Enki es un dios de la mitología sumeria conocido como el Señor de la Tierra. Era el hermanastro del dios Enlil e hijo del dios Anu. Su misión fue la de crear a los hombres e impulsar a que otras divinidades los creasen. El dios Enki dota a los humanos con las artes, oficios y medios técnicos para la agricultura. Según la leyenda épica acadia llamada Atrahasis, los dioses Enki, Enlil y su padre Anu sacrificaron a un dios menor y crearon a la humanidad, mezclando la carne del dios y su sangre con la arcilla. Luego se dice que una diosa madre y Enki realizaron un ritual mágico donde Enki recogió 14 trozos de arcilla, de los cuales creó a 7 hombres y a 7 mujeres. También Enki es mencionado como el creador de unos seres llamados los Apkayu, que traducen como gran hombre del mar en sumerio. Estos son considerados espíritus sabios, mitad hombre, mitad pez, que ejercieron de sacerdotes de Enki y consejeros de los primeros reyes mitológicos. En base a lo planteado, podemos suponer que quizás Enki fue un ingeniero genético, manipulador del ADN humano y creador de seres híbridos como sirenas o seres anfibios o reptiloides. Cabe mencionar que los símbolos de Enki eran la cabra y el pez, que más tarde se convirtieron en un animal híbrido denominado Capricornio. Por otra parte, el medio hermano de Enki, el dios Enlil, no estaba de acuerdo con el proceder de Enki en el mundo, especialmente con la humanidad, a quienes Enlil tildaba de ruidosos y acusaba de sobrepoblación planetaria.
Por estos motivos, Enlil intentó destruir en 3 oportunidades a la humanidad creada. En el último de los intentos, arrasó la tierra con un diluvio. La humanidad consiguió salvarse gracias a Enki, quien ordenó la construcción de un enorme barco en el que cargaron semillas y animales. Esta narración es muy similar a la del relato bíblico del diluvio. Entonces vemos la intervención de dioses que manipulaban a la humanidad, que se autorizaban y desautorizaban entre sí, jugándose el destino de la raza humana. Ante este diluvio ocasionado, los demás dioses reprenden a Enlil, ya que necesitaban los sacrificios que realizaban los humanos para alimentarse. Cuando las aguas se retiraron, Enki pide a la diosa madre la creación de nuevos seres humanos y finalmente persuade a Enlil de hacer un plan menos drástico para tratar con el problema demográfico de la sobrepoblación. Y juntos deciden que en adelante 1/3 de las mujeres no dará a luz satisfactoriamente, pues un demonio arrebataría al bebé del regazo de la madre. También crean varias clases de mujeres al servicio de los templos, a las que no permiten tener hijos. Como podemos ver, Enki es un antiguo precursor de la castidad como control demográfico. Un control demográfico que incluso persiste en la actualidad. La glándula pineal. La glándula pineal es una pequeña estructura ubicada en el techo del diencéfalo, que según la medicina su principal función es la de regular los ritmos circadianos, tales como el sueño, la vigilia y de secretar serotonina y melatonina, hormona con fuerte efecto sobre la acción gonadal. Sin embargo, hay muchas personas que aseguran que la glándula pineal oculta muchos más secretos. La pineal ha sido venerada desde el ojo de Horus en los egipcios. La pineal ha sido venerada desde el ojo de Horus con los egipcios, en el báculo de Osiris, en el cono del pino del Vaticano, en la cabeza de Shiva, el dios hindú, en la cabeza de Buda, en el bastón de Dionisio de Grecia, en el bastón de Dionisio en Grecia y por supuesto en las manos de Enki de la cultura sumeria. Según el filósofo René Descartes, la glándula pineal es la estructura mediante la cual el alma se comunica con el cuerpo y la llamó el principal asiento del alma. El doctor especializado en psiquiatría, Rick Strassman, nos dice que esta glándula se forma a partir de la 7ª semana dentro del feto. Es el mismo momento en que se identifica el sexo del bebé. Y también son exactamente 7 semanas el tiempo en que, según el libro tibetano de los muertos, tarda un ser humano en reencarnarse. En el año de 1990, la doctora Jennifer Luke de la Universidad de Surrey, Inglaterra, descubrió que la glándula pineal es el blanco principal de la acumulación corporal de fluoruro, dando a conocer que una glándula adulta contiene más fluoruro que cualquier otro tejido en el cuerpo. La glándula también contiene tejido duro, cristales de hidroxiapatita, acumulando más fluoruro incluso que los dientes o los huesos. Luego de este descubrimiento, experimentaron en ratones sobre la acumulación del fluoruro en la glándula pineal y sus efectos. El resultado fue que los animales tratados con fluoruro tenían una rápida pubertad, acelerando el proceso de crecimiento en el animal. Se concluyó también que la glándula pineal humana contiene la mayor concentración de fluoruro en el cuerpo. Los resultados fortalecen la hipótesis de que la glándula pineal tiene un rol en la duración de la pubertad. Lo que nos lleva a plantear si esta acumulación de fluoruro en la glándula pineal de la raza humana es producto de intervención de una raza extraterrestre que busca desconectarnos de la realidad y también acortar nuestros días tanto en el cuerpo humano como impedir el conocimiento espiritual o conexión álmica con otros seres, planos o realidades. Dioses híbridos egipcios. La variada iconografía egipcia es muy diferente de la griega o la romana. En la mitología egipcia muchas deidades son representadas con cuerpo humano y cabezas de variados animales.
lo que nos hace ver una posible influencia de diferentes seres y razas extraterrestres en esta civilización. La primera deidad que cabe mencionar es Ra, considerado por los antiguos egipcios como el dios creador de la vida y responsable del ciclo de la muerte y la resurrección. Ra posee el cuerpo de un hombre con cabeza de halcón y en su parte superior tiene un sol o chakra coronario rodeado por una serpiente. Según los antiguos egipcios, Ra podía asumir la forma que quisiera, y fue así como tomó la forma de un hombre y se convirtió en el primer faraón de Egipto. Entonces Ra era un dios que podía poseer cualquier cuerpo, desde el híbrido halcón hasta un faraón humano. Ra gobernó Egipto durante miles de años, y se dice que cuando envejeció, los egipcios dejaron de respetarlo, comenzando a burlarse de su aspecto senil y a desobedecer sus órdenes. Por este motivo, Ra se enojó de tal manera que creó a la diosa felina Sekhmet, una feroz y sanguinaria híbrida mitad leona, mitad humana, quien, siguiendo las órdenes de Ra, desencadenó su furia sobre los que ridiculizaron a su padre, sembrando el terror y la desesperación en todo Egipto, hasta que, tras causar un gran caos, su padre le ordenó detenerse. Otro dios imperante en el antiguo Egipto fue el dios Set, señor del caos, dios de la sequía, del desierto, de la fuerza bruta, de los tumultos y de lo incontenible. Set es representado con forma humana, con cabeza al parecer de perro galgo, aunque su descripción antropomórfica es bastante variable. Aparece también como cerdo, cocodrilo, hipopótamo, serpiente y pez. Aunque se ha representado a Set de muchas formas, aún no se ha podido determinar con exactitud qué forma tenía este dios. Set es famoso por asesinar a su hermano, el dios Osiris. Se dice que Set se escondió en el cuerpo de un cocodrilo para escapar sin castigo por este crimen. Esto último se asemeja a cuando el dios Ra decide tomar un cuerpo humano, pues al parecer estos dioses tenían la facultad de crear cuerpos y poseer cuerpos de otros seres vivos en base a sus caprichos o necesidades. Por último, hablaremos del dios Sobek, un hombre con cabeza de cocodrilo, con la corona de Atef, que es un tocado con dos serpientes lado a lado. En la baja época de Egipto, el dios Sobek también aparecía con cabeza de halcón, toro, carnero o león. Se creía que Sobek había emergido de las aguas del caos en la creación del mundo. Era llamado el Señor de las Aguas y se le representaba como un demonio. Se le asoció a Set porque ambos generaban peligro y desorden, y como mencionamos anteriormente, se dice que Set, para huir de su crimen, se convirtió en un cocodrilo. Otra posibilidad es que estos cuerpos híbridos fueron creados genéticamente por estos dioses o seres extraterrestres, como en la antigua Mesopotamia, para poder encarnarse en la tierra, vivir eternamente y en su paso manipular así a la humanidad. Cabe destacar que tres de estos dioses de cuerpos híbridos, Set, Sekhmet y Sobek, son representados con serpientes en su chakra coronario. Más allá de un símbolo de sabiduría, esta serpiente en el chakra coronario podría estar representando un símbolo de posición reptiloide, tal y como lo ha citado el autor David Icke en su primer libro El Mayor Secreto, donde se dice que personas aseguran haber visto a importantes gobernantes mundiales siendo poseídos por estos seres reptiloides interdimensionales. En el libro El Mayor Secreto de David Icke se muestra un ser reptiloide en posesión de un cuerpo humano a través de sus dos chakras inferiores. Los Naga. En el hinduismo, los Naga son unas criaturas con forma de serpiente, generalmente negativas, quienes en el Mahabharata, texto mitológico de la India, son llamados perseguidores de todas las criaturas. Generalmente en el texto aparecen con formas mezcladas entre humanos y serpientes, otras veces aparecen con forma humana y luego con forma de serpiente. Por ejemplo, en una de sus historias aparece un decaído ermitaño humano a quien el dios Brahma le encarga sostener el mundo sobre su cabeza después de ver lo bueno que era, pero cuando el mundo se le entrega, el ser muestra su verdadera forma, siendo este un príncipe naga llamado Sesha,
quien aparece con los atributos de una serpiente y así entra por un agujero en la tierra y se desliza hasta el fondo, donde carga la tierra sobre su cabeza. Según la mitología hindú, los nagas viven en el 7º planeta del inframundo y su gran enemigo es un hombre pájaro llamado Garuda, quien, al igual que los naga, fue creado de un huevo por el padre de la humanidad hindú, un sabio similar al dios Enki. Garuda y su madre Vinata, por una apuesta, se convirtieron en esclavos de las serpientes naga. Cuando Garuda les preguntó a las serpientes qué tenía que hacer para ser liberado de su cautiverio, éstas le dijeron que tendría que llevarles el elixir de la inmortalidad. Entonces Garuda robó el elixir de la inmortalidad de los dioses y se lo llevó a las serpientes, pero mediante una trampa evitó que las serpientes se repartan el elixir y obtengan así la inmortalidad. Desde ese momento, Garuda es considerado el enemigo de los naga. El autor Francisco Moreno, en su libro Sanación Estructural del Aura, hace referencia a los naga como un tipo de organismo energético que opera para transformar la energía sexual en energía mental o espiritual. Utilizado antiguamente en la India, estos organismos son perjudiciales ya que consumen la energía de la persona y la hacen perder su autonomía. Este tipo de práctica no deja de ser muy similar al Kundalini, que en el sánscrito significa serpiente y se define como la energía enroscada en espiral ubicada en el primer chakra. Curiosamente, las prácticas del despertar de la Kundalini tienen numerosos casos alrededor del mundo en donde las personas, después de este despertar energético, sufren de graves trastornos mentales como la esquizofrenia, desórdenes emocionales como la obsesión sexual y tendencias compulsivas. También algunos refieren disfunciones y daños en órganos como el vaso, el hígado, glándulas sexuales, útero, ovarios y páncreas después de esta práctica. La serpiente emplumada. Kukulkan es una deidad de la mitología maya, más conocida por el mundo entero como Quetzalcóatl, dios de los aztecas. Kukulkan en maya traduce como serpiente emplumada o pluma y serpiente. De acuerdo a los testimonios recogidos por el misionero español Diego de Landa, los mayas decían que Kukulkan existió realmente como persona y había llegado desde Poniente, antes o al mismo tiempo que el pueblo maya llegara a Chichén Itzá en la península de Yucatán. Kukulkan es descrito por los arqueólogos con la nariz alargada y truncada, como la de un tapir. Nótese también su similitud con el dios egipcio Set, que describimos e ilustramos en capítulos anteriores. Se dice también que Kukulkan caminaba sobre el agua y manejaba antorchas ardientes. Según las crónicas mayas, Kukulkan, al igual que Quetzalcóatl, es un conquistador que llegó a Yucatán por el mar desde el oeste, lo que correspondería al Océano Pacífico hacia finales del siglo XI, y se convirtió en jefe y fundador de su civilización. La vara de Asclepio y el caduceo de Hermes. La vara de Asclepio para los griegos o Esculapio para los romanos es un antiguo símbolo asociado con el dios griego Asclepio. En la mitología griega, Asclepio era hijo del dios Apolo. Se le representa con un báculo que a su vez lo rodea una serpiente. Asclepio fue instruido en la medicina por el centauro Quirón, quien, como contamos en capítulos anteriores, le concedió la inmortalidad a Prometeo. Curiosamente, la serpiente se considera en la cultura griega capaz de resucitar a los muertos. Se dice que Asclepio ayudó a una serpiente y como agradecimiento, el reptil le lamió el oído compartiendo con él todos los secretos de la medicina y otorgándole poderes curativos. Asclepio, en su afán de sanar a todos, iba resucitando a la gente muerta que veía. Así resucitó a Hipólito, hijo de Teseo, con una hierba milagrosa que le llevó la serpiente. Hades, el rey de los infiernos, fue a quejarse del uso que Asclepio hacía de la serpiente. Así pues, Zeus optó por anular la capacidad de la resurrección de la vara de la serpiente y le dejó solamente la facultad de sanación. Desde entonces, la estrecha relación de la serpiente con el mundo médico, y que actualmente sea utilizada mundialmente una vara con una serpiente enrollada como el símbolo de la medicina.
En la mitología griega también encontramos el caduceo de Hermes, quien fue un regalo del dios Apolo a Hermes. En su forma clásica, el caduceo es una vara rodeada de dos serpientes enroscadas y ascendentes, usualmente coronada con un par de alas. En algunos países el caduceo es usado como el símbolo de la medicina. Se dice que esto es un error que deriva de la similitud con la vara de Asclepio. El caduceo actualmente es el símbolo del comercio y es utilizado como emblema en diversas instituciones dedicadas al estudio y enseñanzas de las ciencias económicas. Aparte de las serpientes, en las dos de las ciencias más influyentes del mundo, como lo son la medicina y el comercio, encontramos también la copa de Higía, símbolo con una serpiente enroscada en un cáliz, que representa actualmente a la profesión farmacéutica. Higía fue la hija de Asclepio. Al igual que su padre, fraternizaba con las serpientes, pues se suele representar a Higía como una mujer de pie dando de beber en una copa a una gran serpiente enroscada en torno a su cuerpo. Según lo que hemos revisado en las culturas ancestrales como los sumerios, los egipcios, los hindúes, los mayas, los aztecas, los griegos y los romanos, encontramos evidencias de que entidades del tipo reptil han posiblemente fraternizado con los humanos desde la antigüedad y han sido identificadas aparentemente como deidades o guías para la humanidad. No obstante, todas muestran ciertos comportamientos que quizás podrían estar catalogados fuera de las leyes universales, como la transgresión a la genética, clonación, creación de organismos híbridos, posesión, resurrección, manipulación y en sí ser agentes inductores del caos, lo cual coincide con el relato bíblico de presentar a la serpiente como un ser astuto y transgresor de las leyes divinas y que a su vez podría interpretarse como la presencia de una raza reptiloide que hasta la fecha podría estar interviniendo en el propósito de los seres humanos y su evolución.